adecuada hidratación para el riñón. El horario. Ya, listo, no hay ningún inconveniente, el día sábado. Ya, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, Mariluz? ¿Todo en orden? Ahora, ya, ahora sí, ¿se escucha? Ya. Entonces, o sea, ya, a lo que iba. El riñón es como una esponja. Si nosotros dejamos una esponja al sol y regresamos una semana después y cogemos la esponja, va a estar completamente desorganizado, se va a deshacer. Si nosotros dejáramos esa esponja dentro de un balde con agua y regresamos a la semana, va a continuar todavía cumpliendo la función, ¿no?, de absorber y después de exprimir, de excretar. Como una sinonimia así, algo burda, pero es más o menos para que ustedes entiendan que el riñón necesita agua, necesita líquido. Dentro de la etiopatogenia son tres clásicas o tres fuentes de lesión renal. Uno es la lesión prerrenal, es cuando el riñón no recibe la suficiente cantidad de aportes de líquido. Uno de ellos va a ser cualquier cuadro de hipovolemia. No va a haber suficiente cantidad de sangre, que para nosotros va a ser el líquido, y el riñón se seca. Los glomérulos se desconfiguran, cambian de funciones, hay alteraciones hidroelectrolíticas, hay alteraciones estructurales, etcétera, etcétera. Una insuficiencia cardíaca es básicamente una alteración en la función de músculo, de bomba del corazón, que no va a dar el suficiente flujo para que este riñón pueda tener niveles adecuados de hidratación, si lo queremos llamar así, de irrigación. Una oclusión de la arteria renal, evidentemente si por acá, perdón, esto es el Cádiz, digamos por acá está la arteria renal, y se ocluye, no va a haber el flujo necesario para que pueda pueda tener el flujo, la, entre comillas, humedad necesaria para cumplir la función. Entonces, si es que un riñón no recibe adecuada cantidad o adecuado flujo de sangre, se seca, se malogra. Entonces, eso es las causas prerrenales. Entonces, cuando tenemos una insuficiencia renal, tenemos que investigar cuál es la causa que está produciendo esa insuficiencia renal para que, yendo al origen, se pueda restablecer la función renal. Entonces, eso queda claro. Las funciones renales, cuando decimos las causas renales, son estrictamente estructurales del riñón, a cualquier nivel del riñón intrínsecamente. Entonces son las enfermedades del riñón, como las enfermedades del vaso pequeño, cuando se produce una necrosis tubular aguda, cuando hay una obstrucción intratubular dentro de la estructura más íntima del glomérulo, cualquier tipo de enfermedad glomerular, nefritis intersticial aguda, etcétera, etcétera. Para estos generalmente vamos a hacer estudios más específicos y posiblemente haciendo una biopsia se llegue a este tipo de diagnóstico, obviamente ya habiendo descartado que sea una causa prerrenal o habiendo descartado que sea una causa postrenal. ¿Y qué es la causa postrenal? La causa postrenal
es aquella que impide que la orina circule libremente, sea excretada. Entonces se produce una barrera. Al producirse una barrera, el riñón se encharca, se llena, no se recibe un adecuado flujo de sangre, pero también se encharca. ¿Por qué? Porque no hay una excreción urinaria adecuada. Esta básicamente vamos a ver una necrosis papilar, la producción de tumores, que haya presión sobre los uréteres. La causa más frecuente son las hiperplasias benignas de próstata, que van a evitar que a nivel de la uretra se excrete la orina. Algunas neoplasias de la vejiga, la formación de litiasis renal o de litiasis vesical, básicamente son las causas postrenales. Entonces, son 3 tipos. 2 de estos son muy fáciles de descartar. La causa prerrenal, muy fácil de descartar, y la causa postrenal, muy fácil de descartar. En un paciente con una insuficiencia renal aguda, con una KIN 1, 2 o 3, que hemos descartado ya, no es postrenal definitivamente porque no tiene piedras, no hay tumores, el urotema ha salido normal, no ha habido globo vesical, no hay hiperplasia benigna de próstata, está bien hidratado, no hay una insuficiencia cardíaca, aparentemente no hay oclusión arterial, se tienen que buscar estas causas que son básicamente intrínsecas del órgano, ¿no? Enfermedad de vaso pequeño, necrosis tubular aguda, entonces este tipo de pacientes se tiene que investigar. En la emergencia nosotros vamos a resolver este tipo de paciente. ¿Por qué? Porque si es prerrenal, si es una hipovolemia, aumentaremos volumen. Si es una insuficiencia cardíaca, le daremos su medicación para que el corazón haga adecuadamente su trabajo. Si es una oclusión de la arteria renal, entra sala, se desobstruye y está listo. Si es una postrenal, si es un tumor, se hace la exéresis del tumor por emergencia. Si es una litiasis renal vesical, se hace el seguimiento, se puede hacer una litotripsia o simplemente incluso se puede operar. Si es una hiperplasia prostática, se pone una sonda, la orina sale y se recupera la función renal. Estos pacientes de acá sí van a necesitar ser investigados. ¿Alguna duda en esta diapositiva, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí se entendió? Sí, doctor, sí, se entendió. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con insuficiencia renal, tenemos que investigar primero para ver hipovolemia. ¿Qué tenemos que ver? Si las mucosas están hidratadas, si el paciente ha tenido náuseas, vómitos, si el paciente ha tenido diarrea, si recientemente ha tenido un sangrado, para ver la insuficiencia cardíaca, auscultar el corazón, ver si es que ha tenido una disminución de su función, por ejemplo, de caminar, si se ha estado cansando, si se le han hinchado las piernas, para ver la oclusión de arteria renal, hacer pruebas diagnósticas. Esto también es importante, el síndrome hepatorrenal como una causa prerrenal. Es un paciente cirrótico que está cursando con una insuficiencia renal aguda y está en un síndrome hepatorrenal. Nosotros sabemos que el síndrome hepatorrenal ya es casi la última parte de la, ya es la última parte de la enfermedad hepática crónica, ¿no? Entonces, investigamos todo eso. Si es postrenal, vamos a ver que no haya tumores, se le hace un urotem. En el urotem vamos a ver si hay la presencia de tumores, que pueden estar acá presionando el cádiz, que puede haber acá
litiasis coraliformes, o que puede haber litiasis renal, o que incluso que acá hay una litiasis renal, que hay una agenesia del uréter, ver cómo está si viene con globo vesical, posiblemente. Entonces, esto básicamente nos orienta en qué debemos investigar en un paciente en el cual su creatinina se está elevando. Dentro de la anamnesis es muy importante la historia de la enfermedad. La historia de la enfermedad básicamente va a estar relacionada al consumo de fármacos recientes. La insuficiencia renal aguda responde mucho a algunos fármacos de uso reciente, antibióticos de uso reciente, como vamos a ver más adelante, que pueden y que producen injuria renal aguda. Es muy común el uso de amicacina, de gentamicina para tratamientos de ITU en pacientes que ya pueden tener algún tipo de predisposición de una enfermedad renal y que esto ya los remata, ¿no? Es muy importante que se vea dentro de la historia del paciente. Vamos a ver primero sobre los fármacos nefrotóxicos, antibióticos nefrotóxicos. Vamos a ver qué nos dice. Karen Guillén Cusihuamán. Karen. Karen, hola. ¿No tienen micro? No tienen micro. Ya. ¿Qué estará haciendo? Pues que no quiere prender el micro. Jordi Aguilar Tamayo. Presente. Hola, Jordi. ¿Puedes leer lo que dice, lo que es subrayado de rojo, por favor? Dije que van al riñón. Exacto. Entonces, esto es algo que puede parecer incluso algo tonto, algo de colegio, pero que lo tienen que aprender porque cada vez más se ve en pacientes, sobre todo. A ver, vamos a preguntar. Daniela Beltrán Salazar. Daniela. Uy, Mariluz, otra falta para... Renzo Gabriel Aguirre Vaca. Renzo Gabriel a la 1. Renzo Gabriel a las 2. Renzo Gabriel al agua. Estás anotando, Mariluz, porfa. ¿Eh? Melanie Vázquez Soto. Melanie a la 1. Melanie a las 2. Al agua, Melanie. María José Núñez del Prado. Doctor. Ok. Entonces, Núñez del Prado. ¿Tú cuál crees que sea el grupo de personas a los cuales tú no le debes dar fármacos nefrotóxicos sin que tengan insuficiencia renal? O sea, ¿qué grupo de pacientes, o sea, pacientes con qué tipo de afectación tú tienes que cuidar sus riñoncitos? ¿Pacientes que estén en hemodiálisis, doctor? No, te estoy preguntando pacientes que no tengan afección renal, que tengan qué enfermedad, pero que sus riñones estén funcionando bien.
¿Con alguna infección de tracto urinario, doctor? Bueno, ¿O pielonefritis? puede ser, pero otro tipo de enfermedades que condicionan este, eh, 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 a ver, vamos a preguntar a Frank Stalin Olmos. Sí, doctor, presente. A ver, dime. La misma pregunta. La misma. ¿Podría ser? Comenzaríamos, ¿no?, con los pacientes de tercera edad, por ejemplo. Ya, muy bien. Otro. Otro punto podría ser tal vez patologías cardiovasculares. Bien, está bien, gracias. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de usar fármacos nefrotóxicos. O sea, por ejemplo, paciente como ustedes, entre 25 y 35 años, sin ninguna patología, le podemos dar tranquilamente su tetraciclina, su dioxina, su banco, cualquier tipo de aminoglucósidos, tratar su ansiedad con litio, no hay problema. Pero, ¿qué pasa en un paciente, digamos, de 45 años, que es hipertenso? La hipertensión puede producir lesión renal. Yarami Alvarado. Sí, doctor. Entonces, en un paciente hipertenso de larga data que tiene ura y creatinina normales, vamos a tener que tener mucho cuidado de dar estos fármacos. Te dije que van al riñón. Tetraciclinas, digoxina, vancomicina, aminoglucósidos, litio. Porque ese riñoncito, que mal que bien, por ese alto flujo que recibe durante tanto tiempo, está deteriorándose poco a poco, pero a ese día su creatinina está normal, no significa que le puedes dar este tipo de fármaco. De la misma manera, los antibióticos nefrotóxicos. A ver, vamos a preguntar acá. Vamos a preguntar a Pablo Antonio Sea Salas. Presente, doctor. Pablo, eso que he subrayado, ¿qué dice ahí? Te dije que van al riñón. No, acá pues, hijo, y eso ya hemos visto. Sí, sí, sí. Esto de aquí. Solo te voy a besar. Ya está, muy bien. Entonces, eso, gracias, Pablo. Eso nos indica que, de la misma manera, en un paciente que tenga algún tipo de predisposición, puede ser un paciente que tenga una agenesia renal, puede ser un paciente que ha sido trasplantado. Un paciente trasplantado puede tener su creatinina normal, ¿ah? O sea, un trasplante exitoso, su creatinina normal. Un paciente que sea diabético. La diabetes produce lesiones renales, microvasculares, etcétera, etcétera. Entonces, en esos pacientes donde tengamos factores de riesgo razonables para que puedan desarrollar algún tipo de lesión renal, a pesar que tengan una función renal conservada, vamos a evitar las sulfonamidas, tetraciclinas, vancomicinas, aminoglucósidos, beta-lactámicos. ¿Ya? Entonces, eso es algo que lo tenemos que tener. O sea, te dije que van al riñón, solo te voy a besar. Son condiciones, situaciones que debemos de evitar. Debemos de evitar. Entonces ustedes me dicen, pero doctor, entonces hay otras alternativas, Las cefalosporinas, por ejemplo, tienden a ser seguras en la mayoría de los casos. La clínica va a depender de la etiopatogenia. Entonces, paciente que tiene mucha sed, paciente que no tiene una adecuada ingesta de líquidos, paciente que sufre de
que ha estado sufriendo las últimas semanas de diarreas profusas o de sangrados profusos, pacientes que tienen grandes quemaduras. En este tipo de pacientes, incluso intrahospitalariamente, se les tiene que hacer pruebas de función renal, básicamente laboratorio de creatinina, para tratar de descartar que se esté produciendo una injuria renal aguda intrahospitalaria. Entonces, paciente que ha sido sometido a un esfuerzo, suda mucho, golpe de calor, sed. Paciente que no tiene una ingesta adecuada de líquidos, paciente con diarreas profusas, sangrados y quemaduras. Esos son los pacientes en los cuales nosotros debemos de sospechar, si es que hay una alteración de los valores de creatinina, que este sea de origen prerrenal. Hay algunas cosas que debemos de saber de cómo se presenta la clínica de una insuficiencia renal aguda. Una de esas características es el cansancio. Paciente que presenta cansancio inusual, paciente que tiene aumento de peso acelerado. Este aumento de peso básicamente es por edema, cuando la presión arterial se eleva, incluso posibilidades de sangrado. Las artralgias, las mialgias, esas cefaleas que no se pueden explicar, pueden producir, eso es parte de la clínica de una insuficiencia renal aguda. Y el uso de, episodios de pirexis, de elevación de temperatura, también nos indica. Cuando nosotros hablamos de la clínica posrenal, o más bien de las causas posrenales, vamos a encontrar básicamente cualquier tipo de situación que produzca una obstrucción a la salida de la orina. Cualquiera sea el tipo. Puede ser tumor, puede ser cálculo, puede ser que otras estructuras estén presionando los uréteres, etcétera, etcétera. De estas, la causa más frecuente es la hiperplasia benigna de próstata. La mayoría de los pacientes con insuficiencia renal aguda deben ser observados. Tenemos que observarlos. ¿Por qué? Porque es insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, si usamos la clasificación Rifle, en un primer inicio, esta clasificación Rifle ha sido un riesgo de insuficiencia renal aguda, y a los 3 o 4 días ya viene en falla renal, podemos permitir, que no se debe hacer. Entonces, la hospitalización, la observación antes, es algo que no podemos. Es primero para identificar la causa, si es básicamente prerrenal o posrenal. Si no es ninguna de las dos, este paciente pasará a hospitalización para estudio. En observación nosotros, si es prerrenal, y nosotros le damos una adecuada hidratación, hacemos controles seriados de creatinina y vemos que los valores de creatinina están descendiendo, el paciente no tiene que hospitalizarse necesariamente. A los 2 días de observación puede ir a casa. Cuando nosotros tenemos una insuficiencia, una injuria renal aguda, posrenal, el paciente viene con globo vesical por una hiperplasia benigna de próstata, y nosotros ingresamos un catéter, una sonda vesical, y se restituye el ciclo de excreción urinaria, aumentamos un poquito la hidratación, ese riñón, nuevamente vamos a ver que los valores de creatinina van a tender a descender, también se puede ir a casa. Los que son intrínsecamente renales sí se tienen que hospitalizar en el 100% de los casos hasta identificar la causa.
Tenemos que también saber que hay algunos algunos electrolitos que no podemos, que tenemos que restringir en pacientes con insuficiencia renal aguda. De estos son aquellos medicamentos o aquellos oligoelementos que contengan fósforo y potasio. No pueden consumir fósforo ni potasio. Tenemos que tener un balance hídrico estricto, un balance hídrico en cero, lo ideal, donde los aportes y las pérdidas conjuguen en un mismo nivel. ¿Cuándo vamos a referir un paciente al hospital? Vamos a referir un paciente al hospital cuando, a pesar de nosotros haber intentado identificar el origen, digamos, este paciente ha estado con diarreas y vómitos, lo vamos a hidratar, le damos el valor de creatinina, y el valor de creatinina no desciende, es más, está aumentando. Este paciente se tiene que referir al hospital. Cuando hemos descartado que sea una insuficiencia, una injuria renal aguda por un origen prerrenal o una injuria renal aguda por un origen postrenal, se tiene que hacer la referencia hospitalaria para que se haga el estudio respectivo. Cuando la causa sea por una litiasis renal que no migra, que produce hidronefrosis, que hace que los niveles de creatinina se eleven, que la hiperplasia benigna de próstata sea tan importante que no podamos poner una sonda vesical, o cuando son estructuras las que están aplastando, entre comillas, los uréteres, también se tiene que hacer la referencia hospitalaria porque el tratamiento va a ser quirúrgico. Una cosa que es muy importante y que se pregunta muy a menudo en los exámenes, y sus docentes me imagino que también les han preguntado, ¿cuáles son las indicaciones de diálisis? Ustedes tienen que saber acidosis grave. Cuando nosotros hablamos de acidosis grave, hablamos de valores. No es lo mismo una acidosis grave en un paciente con insuficiencia renal aguda que con insuficiencia renal crónica. Se habla de una indicación de diálisis, usualmente, idealmente, cuando el pH es menor de 6.9. En otra literatura dicen cuando es menor de 7.1, pero va a depender mucho del estado, de la calidad del paciente. Alteraciones electrolíticas básicamente relacionadas al potasio. Dependiendo si es un paciente con insuficiencia renal aguda que está haciendo su debut, o es un paciente con insuficiencia renal crónica que puede sostener o puede estar con niveles muy elevados de potasio sin tener alteraciones cardíacas, son distintos. Entonces se habla de un valor de 6.8, mayor a 6.8 de potasio o mayor a 7.1 de potasio. Intoxicaciones, por ejemplo, por etanol, intoxicaciones por metanol, rápidamente se puede sacar ese tóxico del cuerpo por medio de diálisis. Ha habido algunos casos en gente, ¿no?, con mucho dinero que chocó el carro, estaba completamente mareado, se fue a la fuga, según él se fue al hospital porque estaba herido, y se van a una sesión dialítica y disminuye el nivel de alcohol en sangre con una sesión de diálisis. Pacientes con una importante sobrecarga de volumen, sobre todo cuando hablamos de un edema agudo de pulmón, la diálisis nos va a ayudar. Síndromes urémicos que estén relacionados a una pericarditis, una encefalopatía o sangrado,
tienen que ser dializados. Bien, chicos, terminamos con esta parte. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Los pacientes intoxicados con aspirina. También se pueden hacer su diálisis de emergencia, siempre y cuando tengan una acidosis importante. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Miren, básicamente es la tarea que ustedes tienen que tener cuando estén en un primer nivel de atención, ya sea en su serum o en el internado, es identificar que ese paciente está en insuficiencia renal, que está en riesgo de insuficiencia renal, está haciendo su injuria renal, está en falla renal, y saber que un paciente que ustedes lo están viendo hospitalizado, es muy importante ver si está orinando o no está orinando y qué tanto está orinando. Las enfermeras no se matan midiendo, no les gusta estar midiendo la orina porque sí, sino porque, como se habrán dado cuenta, son valores que a nosotros nos ayudan para saber que este paciente está haciendo una falla renal. ¿Ok? El tratamiento idealmente es identificar la causa, solucionar la causa y proponer una adecuada hidratación. No se olviden, estos pacientes agudos, los riñones de estos pacientes con insuficiencia renal aguda son como esponjas. Lo peor que tú puedes hacer a un paciente que está con insuficiencia renal es no darle una adecuada hidratación y forzar diuresis con diuréticos. Con eso ya fundiste el riñón. Y es algo que se ve muy a menudo. ¿Alguna otra duda? Doctor, Ok. Sí, doctor, quería hacerle una consulta. Bueno, dime. no es de este tema, es relación a una crisis hipertensiva. ¿Cuál es la dosificación de captopril? Es verdad lo que se pone sublingual, ¿no? El captopril se ha demostrado que sublingual o vía oral hace el mismo efecto en el mismo tiempo. En el caso que nos llegaría una paciente o un paciente a, a emergencia, o sea, ¿sería lo mismo darle por oral o darle sublingual, doctor? Exactamente lo mismo. Ok, pues ya. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta, aunque sea de otro tema, de otro curso? De comida, bebidas, cómo se hace el pisco sour. Es 3-2-1, ¿saben, no, chicos? Eso sí tiene que estar claro. No. Hay una insuficiencia renal aguda, no se da IECA. A ver, otra. Chicos, eso de la IECA no se da, ¿ah? Eso, está contraindicada en una insuficiencia renal aguda. Los diuréticos tampoco, mucho menos los AINES, ¿no? Creo que está todo completo. Todo claro, doctor.
Correcto. Vamos a pasar rápidamente a otro temita antes de que nos gane la hora. A ver, vamos a ver. Vamos a avanzar un poquito de anormalidades de ácido base, ¿sí? Le pondremos fondito, pues, ¿no? O así está bien, chicos. Así está bien, doctor. No veo, quiero ponerle fondito. Bueno. Fondito. Aunque no hay un fondo azul. Ya, este fondo azul. Ya está. Listo. Anormalidades de ácido base. Bueno, sobre ácido base hay libros tan grandes como los tratados que ustedes han estudiado para anatomía, ¿no? Hay así como Testit, Letarjet, en fin. Cuando nosotros hablamos de anormalidades de ácido base, vamos a ver que son dos los indicadores que tenemos que reconocer. Son dos los indicadores que tenemos que reconocer. Vamos a ver dónde está esto. Uno de esos indicadores es el pulmón. El pulmón ingresa oxígeno y ¿qué es lo que produce? CO2. Entonces, para nosotros, la presión parcial de CO2 arterial va a ser importante cuando nosotros veamos gases arteriales. La otra función, perdón, el otro ion, no lo veo acá. Ya que este no me gusta. Ya está. Es el bicarbonato. Bicarbonato básicamente es formado, es originado en los riñones. Es por eso que, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal aguda tienden a tener niveles de bicarbonato bajos, ¿no? Perdón, sobre todo los pacientes con insuficiencia renal crónica. La asociación, el equilibrio de estos mediados por el agua es importante por eso en el medio interno, va a producir hidrogeniones. Esta cantidad de hidrogeniones va a ser representada por pH, el potencial de hidrógeno. ¿Sí? Hasta ahí estamos claros, me parece, ¿no? ¿Aló, aló? ¿Me escuchan? ¿Oli? Sí, profesor. Paso, profesor. Me falta mi sombrero. Ya. Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Cuando haya una alteración de uno de estos, el responsable, por ejemplo, como vamos a ver más adelante, va a ser el aumento de la respiración. El aumento de la respiración para obtener más CO2. Por ejemplo. Vamos a ver esto más adelante. Acá. Entonces, el potencial de hidrogeniones, la cantidad de hidrogeniones, va a ser el valor normal de 7.4, eso ya lo sabemos. Vamos a estar en estados de acidemia cuando el potencial de hidrogeniones sea menor de 7.35 y alcalemia mayor a 7.45. Entonces, va a haber más hidrogeniones, vamos a estar en un ambiente ácido.
haber menos hidrogeniones, vamos a estar en un ambiente alcalino. Y una cantidad adecuada de hidrogeniones, vamos a estar normales. Esto, bueno, lo vamos a ver más adelante, ya con calma, porque el tiempo nos va a ganar. Entonces vamos a ver. Bueno, esto básicamente son algunos gráficos que nos indican que la respuesta a los hidrogeniones, por ejemplo, a ver, vamos a ver, vamos a empezar. Ahí va. Si nosotros tenemos un bicarbonato bajo, ¿qué va a pasar con los hidrogeniones para que esto esté en un equilibrio? Si tenemos un bicarbonato bajo, ¿qué va a pasar con los hidrogeniones? Para estar en equilibrio, van a aumentar los hidrogeniones. Y si aumentamos hidrogeniones, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué habíamos dicho? Cuando hay muchos hidrogeniones, acidemia, el pH baja. Ahora, ¿qué pasa si el bicarbonato se eleva? El bicarbonato se eleva.